Capítulo 8. Las zapatillas rojas. El instinto de conservación, la identificación de las trampas, las jaulas y los cebos envenenados. Había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos viejos que encontraba. Y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas. Aunque eran muy toscas, a ella le gustaban. La hacían sentir rica, a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrado el anochecer. Pero un día, mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana que viajaba en su interior le dijo que se la iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijita. Así pues, la niña se fue a la casa de la acaudalada anciana y allí le lavaron y peinaron el cabello. Le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros. Cuando la niña preguntó por su ropa y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego, donde habían ardido hasta convertirse en cenizas. La niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas, cosidas con sus propias manos, le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar a menos que le dirigieran la palabra. Pero un secreto fuego ardía en su corazón y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el día de los Santos Inocentes, la anciana la llevó a un viejo zapatero cojo para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi se resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña, que solo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón, escogió los zapatos rojos. La anciana tenía tan mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y, por consiguiente, pagó el precio. El viejo zapatero le guiñó el ojo a la niña y envolvió los zapatos. Al día siguiente, los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados al ver los pies de la niña. Los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas. Todo el mundo los miraba, hasta los íconos de la pared, hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche. Pero cuanto más la miraba la gente, tanto más le gustaba a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. «Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos rojos», le dijo la anciana en tono amenazador. Pero al domingo siguiente, la niña no pudo resistir la tentación
de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo. Llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en las plantas de los pies. «No olvides quedarte para el baile», le dijo el soldado, guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo el mundo volvió a mirar de soslayo los zapatos rojos de la niña, pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó: «¡Qué bonitos zapatos de baile!». Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gavota y después una casarda y finalmente se alejó bailando un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras ella. Le dio alcance y la llevó de nuevo al coche, pero los pies de la niña, calzados con los zapatos rojos, seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon, tratando de quitarle los zapatos rojos a la niña. Menudo espectáculo, ellos con los sombreros torcidos y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca más. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella seguían siendo los más bonitos de la tierra. Poco después, quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama, y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba, en lo alto del estante. Su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que la indujo a tomar los zapatos del estante y a ponérselos, pensando que no había nada malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos de sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando y bajó los peldaños bailando, primero una gavota, después una casarda y finalmente un vals de atrevidas vueltas en rápida sucesión. La niña estaba en la gloria y no comprendió en qué apurada situación se encontraba, hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante. Y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña
quien bailara con los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando los campos llenos de barro hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Allí, apoyado contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. ¡Vaya! ¡Qué bonitos zapatos de baile!, exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo, y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar. Danzando subió las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer, y aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio y allí un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras: bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta 3 veces, y cuando la gente mire, te verá y temerá sufrir tu mismo destino. Bailad, la niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos, siguió bailando sobre los setos vivos y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar, y allí vio que había gente llorando. La anciana que la había acogido en su casa había muerto. Pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. «Por favor», le suplicó la niña al verdugo al pasar bailando por delante de su puerta. «Por favor, córteme los zapatos para librarme de este horrible destino». El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que, por favor, le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies. Y los zapatos rojos, con los pies dentro, siguieron bailando a través del bosque, subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en el mundo como criada de otras personas, y jamás en su vida volvió a desear unos zapatos rojos. En este cuento vamos a hablar de 2 etapas. La primera etapa de las primeras zapatillas rojas que tiene la niña, y la segunda etapa, los zapatos rojos que adquiere con el zapatero. En la primera etapa, Clarisa Pinkola se refiere a que las mujeres que nacen con un instinto natural de iniciativa, de gran imaginación, con ambiciones y sueños naturales, pero de una mayor envergadura, que siempre desde niñas tienen una tendencia a ir más hacia adelante que las niñas promedio,
Ellas están buscando siempre sobresalir, hacer cosas más impresionantes, más impactantes. Y cuando se es niña, buscas la forma de, a tu alcance, a tu manera, estar cumpliendo tus sueños en el ambiente en el que estás. Y en este caso, en el cuento, se refiere a una niña que vive en la miseria. Entonces ella recoge trapos y ella misma cose sus zapatillas rojas, y aunque pueden ser feas, harapientas, pobres, son producto de su imaginación y de su invención. En esta primera etapa, la niña está cubriendo sus pies con su propia sabiduría. Hay una simbología muy interesante en este cuento, donde los zapatos significan tener autoridad y tener poder. Los zapatos protegen y defienden aquello sobre lo cual asentamos nuestros pies, y nuestros pies significan la movilidad y la libertad en la vida, nuestra capacidad para avanzar. Entonces, tener zapatos significa estar conectada con nuestras creencias más auténticas y disponer de aquellos medios para actuar de acuerdo a nuestra autenticidad. Cuando nos quedamos sin zapatos psíquicos, una mujer no puede superar los ambientes a los que se enfrenta si no tiene los propios zapatos que ella se ha confeccionado con su conocimiento, con su crecimiento. Ella debe someterse a lo que otra persona le dice. Por eso cuando la niña llega con la anciana, le despojan de sus zapatos y se ve obligada a cambiarlos por unos zapatos negros que, aunque son zapatos nuevos, no son sus zapatos. Y por eso ahora la niña está obligada a andar con cuidado en la casa, a no patinar, a no llamar la atención, a no hablar mucho. Y de esta forma su iniciativa, su autenticidad se ve completamente opacada, silenciada, y ella tiene que quedarse callada para no contar sus sueños o sus aspiraciones. Durante este tiempo lo podemos simbolizar en una mujer cuando ella cambia de su ambiente natural a un ambiente mejor para superarse. Pero este ambiente le exige que se comporte de tal o cual forma. Al no tener unos zapatos confeccionados por ella misma, pierde su intuición, pierde su capacidad de aprender por sí misma. Ahora debe confiar en lo que le dice otra persona y cumplir lo que esa otra persona le dice. Muchas mujeres que tienen un gran instinto salvaje, una gran iniciativa, en ese cambio de vida les pueden suceder cosas como cambiarse de país y llegar a un lugar que les es muy difícil adaptarse, que aunque van a tener mayores o mejores comodidades, ya no pueden desarrollarse de acuerdo a su propio instinto. El casarse y llegar a un matrimonio que las llena de limitaciones, donde ya no pueden continuar sus sueños, continuar la lucha de sus propios instintos. Ahora tienen que seguir un señalamiento específico, pertenecer a un grupo, pertenecer a una organización que también les ponga límites en su comportamiento. Quizá puede ser una organización que les dé algún aspecto social, de poder, de categoría, pero que esté acabando con el instinto creativo. También puede ser ir a la escuela, o también puede ser someterse a las costumbres de una comunidad. Y en este cuento, Clarissa habla del peligro de las adicciones, que cuando una mujer tiene este instinto natural demasiado
abierto, demasiado estimulado, y durante algún tiempo se somete a un enjaulamiento, a un silenciamiento de su propio instinto, a la hora de querer liberarse, pierde totalmente la sabiduría. Se habla de que está desconectada de su mujer salvaje, que no puede ya sentir ni prever los peligros. Y para esto te haría algunas reflexiones, te dejaría algunas preguntas. ¿Alguna vez tomaste una decisión para tu vida que parecía el camino más sencillo y atractivo y al final te resultó una gran carga? ¿Aceptaste quizá un trabajo, te casaste o una posición social que al final te aprisionó y te quitó la alegría de la vida? ¿Tienes algún sueño personal que has hecho a un lado porque una acción inmediata, apremiante, te roba el alma y te aparta de tu anhelo? ¿Te has sentido obligada a permanecer en un lugar, en un trabajo o en una relación por miedo al que dirán? ¿Demasiado sumisa a los deseos de los demás? ¿Te has sentido molesta contigo misma por algún sueño, ilusión o aspiración a la cual por más que quieras sigues anhelando? ¿Conociste alguna mujer que jamás le permitieron, por ejemplo, salir a fiestas, beber alcohol, viajar sola y cuando pudo hacerlo se embriagó cada vez que pudo sin control? Quizá la carga de la vida diaria de una mujer la puede llevar a consumir demasiados analgésicos o antidepresivos. ¿Alguna vez miraste a alguna mujer estando atrapada en una relación difícil y de pronto se quedó sola y decidió jamás volver a tener una pareja? ¿Alguna vez tomaste una decisión que te llevó a perder tu individualidad? Estas preguntas nos reflejan situaciones que nos pueden llevar a caer en un estado depresivo, en un estado donde nuestra creatividad natural se pierda y caigamos en una situación tan desesperada que con tal de salir de ella lleguemos a dañar nuestra salud, lleguemos a caer en alguna adicción, evadiendo la vida, evadiendo nuestra realidad porque no nos guste y estando atrapadas en este baile siniestro, sin tener nuestras zapatillas rojas, las propias, tener unas ajenas. Este baile nos lleva a perder el control, a perder nuestros pies, a perder el sentido de la intuición, el sentido propio de la sabiduría, esa que nos regala la mujer salvaje que habita en nuestro interior. Este cuento de las zapatillas rojas nos previene de aquellas trampas que puede significar un cambio en un estadio de nuestra vida con tal de lograr algo mejor. Pero si no tenemos la sabiduría suficiente, este cambio puede destruirnos porque a veces somos capaces de someternos a la voluntad de otra persona con tal de permanecer en un lugar, renunciando a nuestra autenticidad. Finalmente, la niña pierde sus pies ante el verdugo y ya no puede volver a caminar de manera normal. Pero ¿cuántas historias conocemos de mujeres que han muerto en medio de una decisión difícil, como una adicción, como haber huido de casa, como haber huido con alguna persona que les hizo más daño de lo que estaban sufriendo en el lugar donde vivían? En esa búsqueda
de arriesgarse por mejores escenarios, a veces ya no pudieron recobrar el rumbo de su vida. ¿De qué otra forma se puede hacer cuando una mujer está demasiado desesperada y ya no sabe para dónde ir, ya no sabe qué hacer, no tiene su intuición activa para tomar una decisión? Esta mujer debe detenerse, debe tomarse un tiempo para examinarse qué le ha pasado, para detectar cuáles heridas tiene y cuáles le hacen más daño, cuáles son más urgentes de atender. Buscar ayuda psicológica, buscar una guía, un acompañante, una mujer medicina, aplicar esas medicinas del alma, de la psique, o a veces también son físicas. Sí, cuando hay que salir de una adicción, hay que tomarse un tiempo para curar el cuerpo, para desintoxicarlo y así retomar y continuar con el futuro. Dar tiempo a despertar la intuición, a despertar nuestro instinto de conservación, a conectar con la mujer salvaje que nos está regalando sabiduría para así tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, saliendo de ese cautiverio sin perder los pies a causa de las zapatillas rojas. Si te ha gustado este cuento, te invito a que me regales un like, a que te suscribas a mi canal o bien que compartas este cuento con alguna mujer a quien has visto perdida en una frenética danza que no dirige ella, que alguien más se la dirige. Esas fuerzas oscuras que a veces nos mantienen en el confort y no nos permiten liberarnos, manteniéndonos aturdidas, atadas, confundidas y perdiendo nuestro instinto. Gracias por escucharme.